Buen día, estimados y estimadas estudiantes. Soy el doctor David Benítez Valladares. Soy secretario técnico de la Comisión de Bioética de la Ciudad de México y voy a darle una charla sobre los aspectos biológicos y los biobancos, biorepositorios, etcétera. En concreto, esta presentación tratará de desarrollar los aspectos bioéticos de las colecciones de muestras clínicas. Es un acercamiento desde la ética de investigación y ahora explicaremos por qué, desde los aspectos más macro hasta los específicos. ¿Qué contenido vamos a desarrollar durante esta breve hora? Bueno, el primer punto, que son los biobancos, biorepositorios y centros de recursos biológicos. ¿Qué retos bioéticos generales de estas colecciones de muestras clínicas existen para el tema de investigación? Para lo cual, pues, haremos una introducción sobre aspectos básicos, sobre qué es la ética, ética en investigación, de aspectos macroéticos, aspectos microéticos, que son cuestiones generales a estas problemáticas, ¿no? Que no solo tienen los biobancos, sino otras cuestiones en investigación en salud, ¿verdad? Y después hablaremos un poco más sobre retos específicos de las colecciones de muestras clínicas para investigación. Y trataremos de dar alguna conclusión si esto es posible en bioética, que la verdad no lo he hecho, ¿no? Pero espero que genere ciertas dudas y ciertos intereses que puedan ustedes desarrollar ya más en profundidad. Bueno, la primera pregunta es: ¿qué es un biobanco? Ustedes ya saben perfectamente. Es un biodepósito que almacena bioespecímenes para su uso con fines de diagnóstico o investigación. Nosotros nos vamos a centrar en esta pequeña charla sobre los aspectos éticos en el campo de la investigación. Entonces tendremos que resolver una primera duda de qué es la ética en investigación, ¿no? Para eso tenemos que entender bien qué es la ética. Ética y la moral son lo mismo, estos que normalmente nosotros desarrollamos como lenguaje común, como si fueran exactamente igual, pero en un ambiente académico, en un ambiente de investigación, es importante saber diferenciarlos, ¿no? Aunque no hay un consenso claro, pero sí hay cierta, de uso habitual en el campo académico. Primero tenemos que responder la pregunta de qué es la ética. La ética viene de la palabra ethos, del griego ethos, que significa, nada, carácter, modo de ser. Eso son un poco la etimología de esta palabra. Y sin embargo, la moral viene del mos moris, latín, que en un principio significa costumbre, en relación con lo que ahora entendemos, pero que también deriva al final en carácter, en modo de ser. De ahí que nosotros en nuestro lenguaje normal pues lo vemos como sinónimo. Sin embargo, tenemos que establecer un poquito las diferencias entre lo que es la moral y la ética para después acercarnos de una forma rigurosa y sistemática, ¿no? La moral, por un lado, la vamos a definir como sistema coherente y autoexplicativo de creencias, valores, conductas históricamente socialmente aceptables y que cambia según el lugar, el tiempo, la cultura, ¿verdad? No es la misma moral hace 100 años en México que actual. Diversos cambios. Son códigos, lo que está bien, lo que está mal, que nos vienen dados y que normalmente no reflexionamos de una forma sistemática. Y distintas morales. Hay la moral cristiana, la moral comunista, la moral protestante, la moral capitalista. Como ven, no solo responden a religiones, sino también a ideologías, etcétera. Normalmente tienen ideas centrales que no son puestas a reflexión, que no son puestas a debate, que se llaman dogmas, ¿no? Como la ideología, ¿verdad? Esto es distinto a lo que nosotros vamos a proponer como ética. La ética es una rama de la filosofía práctica, ¿sí?, que se encarga de la reflexión de los actos humanos. Por lo tanto, su objeto es la conducta humana. Va a tratar un poco de reflexionar sistemáticamente y rigurosamente sobre lo que es bueno, sobre lo que es malo, sobre lo que es justo, sobre lo que es injusto, sobre lo que es correcto, lo que es correcto. Digamos que su objeto va a ser, su estudio va a ser las distintas morales, ¿no? Mientras que la moral responde a la pregunta de qué debemos hacer, ¿no?, con una serie de una receta, ¿no?, de lo que está bien y lo que está mal, sin justificarse. La ética se va a centrar más en esta justificación,
vamos a buscar argumentos, vamos a analizar esos argumentos de una forma rigurosa y sistemática. Entonces se va a centrar más en responder la pregunta de por qué debe. Es muy importante que también entendamos que hay una diferencia entre la ética y la ley y por lo tanto, bueno, los humanos tienen unos fundamentos éticos, son aspiraciones éticas, como decía Amartya Sen, ellas mismas no son normas éticas, ¿no? Entonces los derechos humanos son objetos más, sí mismos no son objetos de la ética, sino de la jurisprudencia y del derecho. Tenemos que tener esto muy claro porque aquí vamos a hablar de ética, no vamos a hablar de moral, ni vamos a hablar. Entonces tenemos que tener claras esas distinciones, la norma moral, las distintas normas morales dan lugar a las morales, la norma legal da lugar o conforma el derecho y la norma ética pues conforma lo que es la ética. Sería un poco la diferencia. Los resultados prácticos de estas diferencias es que bueno, la ética es diferente a la moral, tenemos que tenerlo claro a partir de ahora en esta posición y que la ética también es diferente al derecho. No lo que sea legal tiene por qué ser ético, ¿verdad? Sobre todo por los años en la que la esclavitud, por ejemplo, era legal y había muchas personas que desde tiempo clamaban la de ética de esa legalidad. Ahora podríamos poner otros múltiples ejemplos donde la ley no coincide con lo ético. Entonces, bueno, lo que vamos a tratar de, teniendo en cuenta estos fundamentos, vamos a tratar de explicar una cuestión que se da en la ciencia moderna, es la extrema tecnificación de la actividad. Brevemente vamos a hablar de dos tipos de razonamiento que existen, el razonamiento instrumental, ético, y en qué consiste esta extrema tecnificación, que sería el primer acercamiento a por qué las cuestiones bioéticas se han vuelto tan importantes, porque el razonamiento instrumental se ha, digamos, apropiado del campo de la ciencia, dejando a un lado el razonamiento ético, que es tan importante como vamos a defender en esta charla. ¿Qué consiste el razonamiento instrumental? El que ustedes están acostumbrados, el que se enseña en ciencia, en salud, por supuesto, y se trata de un razonamiento que usamos para calcular cuál es la aplicación, el ordenamiento de los medios más económico, más eficiente para alcanzar un fin, ¿no? Son esos procedimientos. Nosotros establecemos un procedimiento para obtener una muestra y eso tiene un razonamiento instrumental, ¿no? Cómo hacemos, cómo ordenamos esa serie de medios para alcanzar el fin de obtener una muestra clínica. Ese sería el razonamiento instrumental, el que se enseña en medicina, en todas las ciencias de la salud. Este, llamamos técnica, es muy importante, pero se queda corto cuando tenemos que entender el campo de aplicación de la ciencia en general. Es importantísimo, pero no es nada sin el razonamiento ético. Y al revés también. Entonces, el razonamiento ético, ¿qué nos va a proponer? Es algo complementario. Por supuesto, no va a ordenar los medios. Alcanzar un fin es el razonamiento que nos propone qué fines, qué fines son los adecuados para nosotros. El razonamiento ético identifica los valores que hay en los medios que nosotros damos para alcanzar un fin y también los valores que hay en los fines. Es decir, ese fin es bueno, es justo para nuestra sociedad. Entonces es un razonamiento, un conocimiento complementario, ¿no? Por supuesto, necesitamos saber cómo llegar a esos fines, pero también necesitamos como sociedad elegir qué fines son adecuados para nosotros y qué otros fines no lo son. Entonces, uno de los primeros pasos que tenemos para ver la discusión ética de cualquier tema de investigación o en la práctica clínica es entender la necesidad de complementar el razonamiento instrumental, la técnica, con el razonamiento ético, que nos va a proponer el camino a seguir, ¿no? Qué cosas debemos hacer, qué cosas son justas, qué cosas son correctas, qué cosas son buenas. Entonces, dentro de esta propuesta tenemos que entender que esa extrema tecnificación de la ciencia puede llevarnos, o ha llevado en gran parte del siglo XX, ¿no? Como ustedes conocen, a una deshumanización de la ciencia. El ejemplo más común que se da es los crímenes contra la
universidad de la Segunda Guerra Mundial, donde se hacía una serie de investigaciones con personas que para los nazis no eran consideradas personas como tal y que por supuesto no tenía en cuenta los valores que que estaban presentes en los medios y fines que alcanzaban con esa investigación. Ejemplos terribles, ¿no? Como esta foto de la izquierda, donde se ve un médico viviseccionando a una muchacha embarazada que tuvo a su bebé después de ser violada. Se hicieron experimentos terribles, como ver cuánto tardaba el cuerpo humano en morir congelado, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, este es un ejemplo claro de la necesidad de plantearse los medios de la investigación y también los fines, ¿no? Todo lo que se puede hacer, se debe hacer. Esa es la gran pregunta de la ética que surge en el siglo XX con el desarrollo y la extrema tecnificación de la ciencia. Entonces necesitamos complementar la ciencia con la parte ética, claramente. Eso es lo que nos enseñó esta segunda parte del siglo XX, pero no piensen que las prácticas antiéticas se reducen a ese momento de los nazis en Alemania, de los japoneses en China, en Corea, ¿verdad? Han existido y existen, por desgracia, prácticas antiéticas después de la Segunda Guerra Mundial que necesitamos reconocer para entender la necesidad de la reflexión ética en nuestro día a día, en nuestro quehacer científico, ¿no? Ejemplos, pues tenemos con 66, un poquito después de la Segunda Guerra, que se que salió publicada en New England Journal of Medicine, recopila una serie de artículos que se estaban haciendo en ese tiempo, se estaban publicando, que claramente pues no respetaban los derechos humanos de los participantes en la investigación. Se inoculaban virus de hepatitis a niños con discapacidades mentales, el caso de Willowbrook, para ver un poco la historia natural de la hepatitis. Entonces, todos los medios sirven para alcanzar el fin del conocimiento. Esta es la gran pregunta. Claramente aprovecharse de una población tan vulnerable como niños con discapacidad mental que estaban en un orfanato, o sea, terrible, no fue gran, pero no paró ahí. En Tuskegee, era uno de los experimentos más famosos por su impacto en ética de investigación, ¿no? Que se negó el tratamiento a personas afroamericanas afectadas por sífilis cuando se sabía del tratamiento, ¿verdad? Para poder estudiar otra vez el curso natural de la enfermedad. Pero tampoco creo que piensen que son dos casos hablados. No tenemos mucho tiempo, pero actualmente también los que tienen gran impacto. Es por esto, por el impacto que tuvo la investigación en poblaciones participantes, que surge la bioética a partir de segunda parte del siglo XX, ¿no? Lo que se llama la ética médica moderna. Tenemos, por los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial, apareció el Código de Nuremberg, donde hablamos por primera vez del consentimiento informado, de la necesidad de que las personas participen en la investigación a través de un consentimiento informado para que no se vulneren sus derechos, cosa que no se utilizó mucho hasta que pasaron muchas cosas aquí, ¿no? También en esos años se habló la Asociación Médica Mundial estableció el Código de Helsinki, que también es conocido por el ser el primero que habla introduce la necesaria revisión de los comités de ética en investigación, ¿no? 29. Esto es muy importante, como veremos después a través de la presentación, porque la ciencia por sí sola no podemos, la buena voluntad a veces no es garante de que se respeten los derechos de los participantes y a veces los científicos han cometido graves crímenes contra la humanidad por simplemente tener el objetivo de generar conocimiento, por una buena intención, ¿no? Tenemos que desconfiar solamente de la buena intención. Necesitamos revisar desde un punto de vista ético pues la actividad científica. Después, en el 71, Potter, padre de la ética moderna, pues libro de Bioethics, Bridge to the Future, en el artículo, donde ya empiezan a aparecer los principios de ética médica de los que hablaremos un poquito. Por supuesto, otras dos hitos de la bioética es la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO en el 2005 y otro gran
documento que es necesario que todo investigador conozca son las pautas éticas internacionales para investigación relacionadas con la salud con seres humanos, las CIOMS en 2016. Bueno, todos estos documentos, todos estos acuerdos internacionales hablan hoy de los principios que deben llevar la investigación, ¿no? Y, y los principios, un acercamiento a lo mejor que ha sido muy, muy debatido y creo que ha sido superado ya en el ámbito de la ética actual. Y esto es porque, bueno, en principio el informe Belmont, que es el informe que sale después de esta investigación de Tuskegee, donde se un gran escándalo, nos habla al principio de tres principios: beneficencia y justicia. Ustedes ya los conocen. John y Childress lo amplían un poquito y hablan de autonomía, beneficencia, introducen también la no maleficencia y la justicia. Sin embargo, por ejemplo, la declaración de la Asociación Internacional de Epidemiología en los 90 ya nos amplía un poquito estos principios, introduciendo la subsidiariedad. Esto, si por ejemplo han sido muy criticados estos principios porque son de corte anglosajón, desde ese punto de vista, ¿no?, inglés, estadounidense. Y, por ejemplo, los europeos pues hicieron sus propios principios éticos y hablan de 4 principios: autonomía, dignidad humana, integridad, vulnerabilidad, pero enmarcados en otros 2 grandes principios que son la solidaridad y la responsabilidad. Como ven, hay distintos principios, han sido muy criticados estos acercamientos principialistas por carencia de teoría y otras cosas, ritmo, etcétera. La idea de estos principios es instaurar un poco ese razonamiento ético, ¿no? Dar herramientas a los científicos para que sí piensen sobre los fines de la investigación y los medios, los valores que hay dentro de los medios, el respeto a los derechos humanos, el respeto a los pacientes, etcétera, en autonomía, dignidad, ¿verdad? Y bueno, son herramientas que tenemos, pero que bueno, que hay que dar un paso más allá de estos. Es que es difícil utilizar una receta con 4 principios y solventar todos los problemas. Entonces vamos a intentar complementar con los aspectos macroéticos esta visión, ¿no?, de solo principios. Estos aspectos macroéticos lo que nos proponen es tener atención como ciudadanos, como científicos, a un contexto social más amplio que nuestro campo de investigación, ¿no?, campo de la ciencia y la tecnología. Entonces, entienden a los científicos como ciudadanos insertos en la sociedad que tienen, responsabilidades con la sociedad y por lo tanto a la hora de elegir nuestras temáticas de investigación o digamos, nuestros objetivos, tendríamos que tener en cuenta los valores, las necesidades de la sociedad en su ¿no? Entonces, sería poner al servicio de la sociedad nuestras capacidades, experiencias, forma de investigar, nuestros productos de investigación. Esto, por desgracia, es algo que no sucede en la actualidad, ¿no? Es famoso esta distribución de fondos de investigación donde el 90% de los fondos en investigación van destinados al 10% más rico, a los problemas, a solventar los problemas del 10% más rico de la sociedad. Sin embargo, para solventar los problemas del 90% más pobre, resto de la sociedad, solo destinamos el 10% de los fondos. Esto es lo que sucede cuando la investigación está al servicio del beneficio del lucro y no de las necesidades de la sociedad. Estos aspectos macroéticos son realmente importantes. En concreto, los biobancos tenemos que entender que generarán hay estudios que nos señalan que generarán alrededor de 24.400 millones de dólares en 2017 y que se expandirán fuerza en el 2023. Esto significa que hay que atender un poco en la distribución, tanto de estos beneficios como de los beneficios que generan en el campo de investigación los resultados, ¿no? Esto nos plantea serias metas, serios retos
éticos con respecto a estas cuestiones en investigación con el uso de muestras clínicas. Entonces, las dudas que nos surgen desde este punto de vista es si los investigadores y los científicos somos responsables ante a la sociedad, si vale la pena hacer todas las investigaciones que se aprueban éticamente o deberíamos dirigir las investigaciones hacia las problemáticas reales de la sociedad y no todas las investigaciones que procedimentalmente son válidas, sustancialmente son correctas. Si nosotros utilizamos el 30% de los beneficios de la investigación para solventar el 10% de los problemas del 10% más rico, aunque sean éticas las investigaciones, el resultado general no es ético. Entonces, preguntas como si debería haber regulación en cierto tipo de investigaciones, en qué investigaciones se deben hacer y qué investigaciones no, surgen y plantean unos grandes retos, por supuesto, y cuáles son algunas de las responsabilidades de los científicos e investigadores con respecto a la sociedad. Sobre todo teniendo en cuenta que la financiación de los biobancos a nivel mundial, el 60% de esa financiación la dan los gobiernos, el 17% organizaciones públicas como universidades y hospitales. Estamos hablando de más de 3/4 de la financiación es pública y sin embargo los beneficios de esas investigaciones son dirigidos a ese 10% más rico. Esto crea serios problemas éticos que por supuesto tenemos que solventar o que por lo menos poner sobre la mesa, ¿no? Pero también hay aspectos microéticos, ¿no?, de estas investigaciones a partir de biobancos. También tenemos que tener en cuenta, por supuesto, la mala conducta en ciencia, ¿no? La mala conducta en ciencia ha sido un tema que se ve mucho en los medios de comunicación y que genera problemáticas como esta desconfianza hacia la ciencia, ¿no? El movimiento al llamado antivacunas. Parte de la desconfianza que genera estos movimientos proviene de la mala conducta. Y por lo tanto es algo que tenemos que por lo menos enfrentar. ¿Qué nos dice la evidencia sobre esta mala conducta en ciencia? Bueno, se divide en dos. Uno es que la evidencia que nos señala que la mala conducta en ciencia es rara, que es bastante poca, solo 136 casos reportados, dicen ese estudio, y que un artículo dice que hay un artículo con mala conducta o menos cada millón. O sea, artículos fraudulentos son relativamente pocos, ¿no? Lo que nos pueden decir los artículos, esta parte de la evidencia, pero también una parte de evidencia que nos señala lo contrario. Es que la mala conducta en investigación es bastante común. Hay encuestas que se hacen a los científicos en el que el 92% de los lectores sabían o sospechaban de casos de mala conducta en su institución, y que cada caso importante que se registra hay cientos de miles que permanecen sin detectar, ¿no? Tenemos evidencia hacia los dos lados y esto sería, bueno, bastante debatible, ¿no?, de hasta qué punto hay mala conducta en las instituciones científicas en México, en el mundo. Y creo que lo que hace falta es bastante más investigación. Lo que pasa es que es un tema bastante difícil de investigar, ¿no?, por encubierta, ¿no? Más que es difícil investigar, que la ciencia se investigue a sí misma, ¿no? Es bastante difícil metodológicamente, ¿no? Pero bueno, ¿en qué conducta, ¿no? ¿Qué tipos de conducta? ¿En qué consiste la mala conducta? Creo que es importante que lo pongamos bien en esta presentación. Está la fabricación, ¿verdad? Que se inventar datos, resultados, de modo que parezca ser información veraz. También está la falsificación, que es manipular materiales, tipos o procesos de investigación. El plagio, que quizás sea el más conocido, es la apropiación de ideas, procesos, resultados, palabras, materiales, etcétera, etcétera, de manera deliberada o inadvertida, es importante, con fines académicos o otro tipo, ¿no? Fines de, pues, tener algún tipo de beca o de financiación, ¿verdad? El plagio, pues, ha sido uno de los más visibles de estos tipos de mala conducta. Pero hay otros tipos de mala conducta que es interesante señalar, como el nepotismo, el hecho de traer gente que son conocidos a una investigación, el robo o apropiación indebida, la autoría ficticia, cuántos papers se ponen autores que no han hecho nada y que simplemente por ser bien directores de una institución o bien cualquier persona que
tenga cierto poder, como una especie de regalo, la autoría, pero cuando no ha hecho nada, esto cada vez se persigue más y creo que es bueno señalarlo como una falta a la conducta en ciencia, cosas como inflar el currículum, ¿verdad? Como muchísimas veces, los conflictos de intereses no admitidos, ya sean financieros o no financieros, ¿verdad? Cuando uno, por ejemplo, está dentro de un comité de investigación, pues no puede, si la investigación que se está realizando es, él ha formado parte, pues no debería estar ahí, ¿no? Un conflicto de interés financiero, pero debería dar un paso atrás y dejar esa resolución se diera con las personas que no están vinculadas a esa investigación, por poner un ejemplo. Y bueno, en general cualquier conducta que se desvíe de los estándares éticos. Y no podríamos ni acabar aquí. Por ejemplificar un poco esto de la mala conducta, vamos a poner un caso bastante conocido del Tony Antoniou, doctorado de la Universidad de York, profesor de finanzas de la Universidad de Brunel, universidades muy importantes. Bueno, decano de la Escuela de Negocios, escribió numerosos artículos, fue tutor de más de 450 alumnos de doctorado, ¿no? Y bueno, vemos como en 2007 tuvo que renunciar por una acusación de plagio en una revista, en un paper que había publicado en 1988, ¿no? Muchísimos años después, 20 años después, fue declarado culpable de acusación, fue declarado culpable de mala conducta, se le suspendió de la Universidad de Durham, fue despojado de su doctorado por la Universidad de York, y en marzo de 2008 un comité disciplinario confirmó estos cargos, ¿no? Él fue despedido deshonrosamente por la Universidad de Durham. Es un caso visible, pero ¿cuántos de estos casos siguen en activo y no se han descubierto o no se han denunciado apropiadamente? Este sería uno de estos ejemplos, ¿no? Hay que analizar también cuáles son estas causas de la mala conducta, ¿no? Vamos a pensar que hay causas individuales, como la de investigador, por supuesto, el orgullo y querer parecer importante, deseo de alcanzar una alta reputación científica y reconocimiento, ¿verdad? Y también puede ser a veces buena voluntad, la convicción apasionada de que su teoría o hipótesis científica es correcta y que no aceptará resultados que sean contrarios. Piensen que no se trata de juzgar aquí si son malos o buenos, ¿no? A veces puede tener una buena intención detrás de las malas conductas de investigación. Y estos son simplemente las cuestiones individuales, pero es una pregunta, si nos vamos a analizar esto detalladamente, la conducta de investigación está limitada al comportamiento individual. Deberíamos juzgar a las personas como únicas causas de estos comportamientos. Esto creo que es un error grave. Hay causas con factores organizacionales que tienen que ver con las organizaciones donde trabajan las personas, científicos, ¿no? Entonces, como la falta de políticas institucionales éticamente sólidas y equitativas, esto puede produce la conducta, la inadecuada comunicación, supervisión y tutoría, y la falta de formación, de competencia en el campo de la ética, si la gente no conoce, si no se dan este tipo de cursos, ¿cómo van? Es más fácil que caigan este tipo de malas prácticas, ¿no? Y la forma de hacer ciencia en las instituciones, confinadas en equipos, áreas, instituciones, países, y lo que dificulta que se descubran conductas éticamente reprobables, ¿no? Estos son factores excepcionales, pero habría que hacer un análisis incluso más macro de los factores estructurales. Por ejemplo, las reglas con las que se evalúa la investigación, los indicadores bibliométricos, su índice de citación, factores de impacto, el hecho de que, por ejemplo, el SNI, ¿no? De cómo CONACYT recompensa las investigaciones por su cantidad, ¿no? Esa presión que tienen los investigadores por publicar, por supuesto que eso está dentro de las causas de la mala conducta, ¿no? La presión para obtener esos resultados, para conseguir fondos con los que financiar las investigaciones, el hecho de cómo se distribuyen esos fondos también está detrás de las causas de la mala conducta. Perdón. Y por supuesto la lógica empresarial de la que la investigación científica debe ser altamente rentable, ¿no? Se ha mercantilizado, la producción es lo más importante, qué número de artículos, cuanto más produzca, más importante va a ser en ciencia, cuando esto no debería ser así. La calidad tiene mucho que decir, no solo la productividad en cantidad, sino la calidad de los textos debería importar.
Estamos en un mundo donde la productividad es lo único. Pues por supuesto que genera este tipo de malas conductas, ¿no? Esto sería en clave general. Estas cuestiones éticas en investigación afectan tanto a muestras clínicas como a otros ámbitos de la investigación. Ahora quiero centrarme un poquito más en los retos específicos de las colecciones de muestras clínicas para investigación a través de biobancos, biorepositorios, etc. Una de las cuestiones por las que tenemos que empezar es que bueno, esta colección de muestras, los biobancos, tienen un claro objetivo ético, componente ético, ¿no? Buscan mejorar los aspectos científicos en muchos campos de investigación, desarrollo de biomarcadores para el diagnóstico temprano de enfermedades específicas, por ejemplo el cáncer y otras enfermedades, y para aplicar terapias farmacológicas personalizadas. Entonces lo que busca es un bien común, ¿no? Eso sería lo primero que tenemos que decir. Es muy importante entender esta práctica científica como una búsqueda de la mejora de la salud de las poblaciones, por supuesto. Entonces tiene un carácter ético muy importante. Dicho esto, tenemos que analizar, bueno, la proliferación de biobancos todo a, y de la segunda mitad del siglo XX, ¿verdad? Generado unas necesidades crecientes para gestionar grandes colecciones de muestras humanas, ¿no? y relacionados para planificar nuevas estrategias, investigación e incluso lo que también era muchísimas controversias éticas, los análisis predictivos, ¿verdad? Entonces, la creación de estas bases de datos que contienen datos genotípicos y fenotípicos, el creciente intercambio de estos datos por instituciones nacionales e internacionales han planteado pues, preguntas sobre cómo informar y proteger mejor a los participantes de la investigación, ¿verdad? Que es una de las grandes lecciones que hemos aprendido durante el siglo XX. Entonces, vemos que esta proliferación de estos biobancos puede ser peligrosa para los derechos humanos debido a la accesibilidad de datos sensibles, datos personales y sensibles. Entonces, esto tenemos que tenerlo en cuenta con esta proliferación y tenemos que entender que hay ciertas preocupaciones sobre dignidad, autonomía, privacidad, confidencialidad y discriminación que genera este tipo de actividad científica. Entonces ahora vamos a indagar un poco en estas cuestiones, qué retos nos plantean, sin querer tampoco solucionar, porque la bioética más que todo va a plantear preguntas y creo que es muy necesaria para ir poco a poco pues mejorando, pero no hay soluciones, digamos, únicas, no hay una verdad absoluta y poco a poco deberemos encontrar las mejores soluciones posibles a las problemáticas que plantea este gran avance, ¿no? Esto es una gráfica sobre la cantidad de artículos científicos relacionados con los biobancos y sus temáticas. Vemos que aproximadamente, si los sumamos, son los tópicos más importantes. El número de artículos sobre biobancos que de lo que más hablan es de cuestiones éticas, tanto de conocimiento como de ética en general, ¿no? Entonces vemos que hay una gran preocupación y en el mundo académico por estas cuestiones relacionadas a los biobancos. Ahora vamos a intentar indagar por qué, ¿no? ¿Qué conflictos éticos se generan a través de estos biobancos, estas colecciones de muestras? Bueno, una puede ser los conflictos derivados de la obtención ilícita de estas muestras, que ya se han dado algunos casos. La utilización para investigaciones no autorizadas, que iría contra este principio de Nuremberg, el consentimiento informado, ¿verdad? Que ya hemos visto la necesidad de este tipo de... La solicitud no respetada del retorno o destrucción de las muestras, la mercantilización de las muestras, la venta de muestras biológicas humanas, que formaría parte de la patentación, la patentabilidad de invenciones donde la contribución de la muestra biológica fue fundamental, son parte, no una muestra, no es una lista exhaustiva de los conflictos que se han generado a través de estos biobancos. Ejemplos, para bajarlo un poquito a lo real, ¿no? Uno de los ejemplos que más se citan son los Yanomamis de Brasil, que solicitaron el retorno de muestras de sangre que fueron colectadas muchos años atrás por su uso, ellos consideraron inadecuado, estigmatizado de su cultura.
La empresa Spiter, con sede en Bruselas, que después de hacer esa suspensión de pagos pretendió vender un banco de muestras genéticas donadas para realizar las muestras. Eso sería parte de la mercantilización. ¿Es ético vender un banco de muestras genéticas? Otro caso, Moore versus Regen, en el cual el doctor que estaba tratando a un paciente descubrió que sus células producían una sustancia valiosa, la patentó y la patentó en provecho de 5 beneficiarios: el médico, el hospital, el investigador y el Instituto de Genética y una compañía farmacéutica. Por tanto, dejando fuera al paciente. ¿Es esto ético de que se pueda patentar la célula de un paciente y dejarlo fuera de esa patente? Estos son ejemplos que nos van a, bueno, ver un poquito o señalar, explorar un poquito la complejidad de estas problemáticas que surgen de estas nuevas tecnologías. Eh, hay que decir que, por supuesto, hay acuerdos internacionales que tratan de regular las buenas prácticas de los biobancos. Es muy importante que vean la declaración de Taipei, ¿no? que proporciona estas pautas sobre almacenamiento y uso de datos identificables y material biológico, que trata de lo que esto es lo importante, de balancear las ventajas de un progreso científico que puesto todos queremos, pero también con la protección de los derechos de las personas en relación con los datos obtenidos de sus muestras biológicas. Esto es el objetivo de esta declaración de Taipei y ellos mismos, bueno, identifican una serie de problemas éticos que ya hemos estado, y lo enlistan con problemas éticos sobre el consentimiento, del que hablaremos un poquito más, sobre la privacidad, la confidencialidad y la protección de datos, el control de acceso a estos datos, la accesibilidad a muestras biológicas, la distribución de beneficios, la comercialización, derechos de propiedad intelectual, discriminación genética. Bueno, son problemas que se identifican y que se tratan de balancear, de encontrar soluciones que balanceen ese progreso científico con esa protección de los derechos humanos. Entonces, esto es difícil, pero se puede hacer, se debe hacer. Uno de los grandes, digamos, problemas o conflictos que tienen los biobancos es el consentimiento informado, ¿no? En nuestra ley aquí en México está definido en el reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación de salud, en su artículo 21, que yo que le echen un vistazo para que vean un poco qué es, qué se pide, qué pide nuestra reglamentación. En general, los consentimientos informados, pues bueno, deben darse libremente, tiene una serie de características, ¿verdad? Deben ser específicos por propósito, no deberían ser generales, y esto plantea unos retos para los biobancos importantísimos, como veremos después. Debe ser informado, no se trata de que firme simplemente, ¿no? Para protección de nosotros, de los servicios de salud pública o de la información, sino que debe ser totalmente el culmen de un proceso de información, ¿no? Debe ser una indicación inequívoca, necesita ser dado por una declaración, por un acto claro, en concreto en nuestra ley, y tiene que ser por escrito. Debe distinguirse de otros asuntos y debe ser en un lenguaje claro y sencillo. En nuestro reglamento se define muchísimo más en profundidad y echen un vistazo porque es muy importante, pero en general eso es lo que debería ser un consentimiento informado. Hay unos retos sobre el consentimiento informado en los biobancos, en la colección de muestras, porque bueno, es difícil que cumpla esta especificidad, ¿no? Sabe para qué se van a ser utilizadas esas muestras, porque si se utilizan dentro de 5 o 6 años, que no se preveía cuando se tomaron la muestra, era imposible hacer un consentimiento informado en ese momento. Para esto se han propuesto algunas opciones, como es el consentimiento amplio, que es un acuerdo para la utilización de su muestra para estudios actuales o futuros dentro de un marco específico sin la necesidad de contactar con el paciente. Esto crea unas facilidades para investigadores, pero también genera problemas, ¿no? En el sentido de que una de las cuestiones que se le ha criticado a este consentimiento amplio es que no recibirán comentarios sobre hallazgos incidentales. Si después a los 5 años se hace algún tipo de hallazgo sobre una enfermedad de esa persona, pues ya como que este consentimiento amplio no cubre eso, ¿no? Y que la crítica es que qué tan informado es cuando es tan amplio, ¿no? Porque cumple uno de los principios del consentimiento informado, es que se le especifique para qué va a ser utilizada la muestra. Por esas críticas se han puesto algunos otros consentimientos como el consentimiento dinámico,
que lo que hace es que requiere herramientas de fácil acceso y de contacto constante con el paciente. A través de las redes sociales, a través de las nuevas tecnologías, se puede hacer un consentimiento que ya tenga una estructura de cómo contactar a la persona rápidamente, fácilmente, para solicitarle e informarle sobre el nuevo uso de su muestra, de investigación, y que dé el consentimiento, ¿no? Es una forma de gestionar el reconsentimiento para cada nuevo proyecto. Esto es interesante, se le ha hecho algunas críticas como que crea la idea errónea de que es algo terapéutico cuando no es para investigación, pero alguna una mezcla entre estos dos tipos de consentimientos podría solucionar parcialmente el problema del consentimiento en los biobancos, ¿no? Como ven, no hay una solución única para esto, pero estos son un poco las propuestas que se están dando. Hay otros retos, además del consentimiento informado, que son los retos sobre la propiedad de los datos. Los biobancos de investigación recogen muestras y datos de origen humano para investigaciones propias o de terceros. Eso es un hecho, ¿no? Entonces, ¿quiénes podrían ser, de quiénes son estos datos? ¿De los pacientes o sujetos? Parece que eso es obvio. Del investigador, del personal de salud, de la infraestructura institucional de la organización. Uno de los principios que deben regir este reto sobre la propiedad de datos es que ninguna persona puede ser dueña de otra persona, ni de parte de ella, ¿no? Entonces, este debería ser el principio rector. Por lo tanto, lo que se ha dicho mucho es que los biobancos son custodios en lugar de propietarios de las muestras, ¿no? Y esto resolvería parcialmente digamos, este reto, ¿no? Tema. Sin embargo, pues hay críticas y esto hace que el debate quede bastante abierto. Es importante considerar que algunos científicos que contribuyen a un proceso súper complicado y técnico a esta recolección de estas muestras biológicas podrían ver las muestras como suyas en cierto modo, ¿no? Y esto se ha debatido mucho, ¿no? Los investigadores principales pueden solicitar acceso prioritario a colecciones específicas por este involucramiento o imponer coautoría en la publicación de, pues si yo he sido quien ha hecho posible esa muestra, pues ¿por qué no voy a ser parte de las publicaciones que se generen a través de esta? Los derechos de veto para mantener cierto grado de control, no posesión privada, pero cierto grado de control, ¿no? Sobre las muestras biológicas, debido pues a esta competencia científica. Esto pone sobre la mesa que no hay una solución única, que es un debate que sigue presente sobre esta propiedad difusa de estas muestras, ¿no? ¿Quién debería ser? Pero bueno, creo que se debe avanzar en esto y teniendo en cuenta pues estos aspectos éticos. A modo de conclusión, yo sé que bueno, quedarían muchos elementos que analizar. Dejo aquí dos guías internacionales que son importantes para buenas prácticas en el banco. Son de 2012, 2009, pero bueno, pueden servirles de utilidad. Lo que creo es que una guía, bueno, nos puede ser una herramienta interesante, pero su aplicación a problemáticas reales a veces es bastante difícil. No es imposible que una guía solucione todos los problemas y conflictos que se dan en un biobanco o en las colecciones de muestras clínicas. Para eso tenemos una herramienta en nuestra institucionalidad mexicana bioética y en el resto del mundo, por supuesto, que son los comités de ética en investigación. Hay que fortalecer, y por uno de nuestros trabajos en la Comisión Estatal de Bioética, fortalecer estos comités para que, obviamente, basándose en estas guías, podamos resolver de la mejor manera los conflictos éticos que surgen en estas prácticas, ya sea en la atención a la salud como en la investigación. Entonces, bueno, eso sería mi conclusión. Espero que le haya servido esta pequeña introducción a los problemas éticos de los biobancos y de esta técnica de recolección de muestras. Aquí es donde estamos ubicados en la Comisión Estatal. Tienen nuestro email y teléfono por si quieren contactarnos. Por supuesto, estamos a su disposición para hablar sobre estos temas si es su intención. Y bueno, esto sería todo por parte de personas sobre este tema. Espero que